Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que voy a enseñar es a fabricar dos composteras caseras hogareñas que ustedes la pueden llevar a la práctica con elementos que tienen en sus casas. La primera opción es una compostera un poquito más grande con la que vamos a utilizar los bidones de agua de 5 o 6 litros que usualmente compramos en el almacén, y cuando nos quede el bidón vacío se descarta. Algunos quizás los usa de maceta, ¿sí? Los cortes los uso de macetero, pero bueno, en casa, si no tenemos mucho espacio, podemos usar estos bidones como composteras. Para ello vamos a necesitar dos bidones, ¿sí? Y si no consiguen dos, aunque sea con uno ya es suficiente. Yo después les voy a mostrar las dos opciones con este bidón, y después también les voy a enseñar cómo hacer una compostera para maceta con una botella descartable de bebida de agua, de gaseosa. Esta, por ejemplo, es de 1,5 litros. Vamos a empezar con el del bidón. Para hacer la compostera, la base, vamos a cortar el bidón, ¿sí? Vamos a cortarlo un poco más de la mitad, ¿sí? Yo, para no perder tiempo, ya la corté. Les voy a mostrar bidón entero, bidón cortado, ¿sí? Pueden pedir ayuda en casa, mamá, papá, la tía, la abuela, alguien adulto, para que con una tijera o un cuchillo lo corte. Una vez que cortamos los dos recipientes, vamos a hacerle agujeritos a la tapa. No sé si llegan a apreciar unos agujeritos, que ahora voy a explicar para qué son estos agujeritos, y algunos agujeritos más alrededor para que los elementos que coloquemos dentro puedan respirar. En este caso es esencial el contacto con el aire. Si nosotros esto lo transformamos en algo hermético, no nos sirve, porque va a entrar en putrefacción y no se va a convertir en compost, ¿sí? Entonces, una vez que cortamos el bidón, lo damos vuelta, lo ubicamos y ya tenemos nuestra compostera inicial. Si tenemos un solo bidón, una vez que llenamos la compostera, podemos agarrar una bolsa plástica o un pedazo de lona y taparlo. ¿Sí? Lo vamos a dejar a la intemperie, ¿sí? Porque si bien es necesario que esté en contacto con el aire y esté húmedo, es importante, si lo vamos a tener a la intemperie, que no pase y no filtre el agua de lluvia. Entonces, si vamos a tener a la intemperie, es importante taparlo con algo que nos impida el paso de agua de lluvia. Si tengo dos bidones, ¿qué hago? Corto el segundo bidón, la cola del bidón. Acá tenemos la cola, le encajamos y ya tenemos la tapa, ¿sí? Esto es con dos bidones. Si no tengo dos bidones, le pongo una tapa, un plástico o algo encima para que nos sirva de impedimento para que pase el agua. Esta es una opción, ¿sí? Ahora bien, ustedes dirán, ¿para qué es la parte de abajo? Los elementos, ¿sí? Orgánicos que vamos a colocar en la compostera, cuando entren en descomposición, van a despedir líquidos, ¿sí? Van a generar un lixiviado. Ese lixiviado o líquido va a quedar contenido acá. Y ustedes dirán, ¿qué hago con eso? Este lixiviado lo guardan en una botellita y es muy bueno como fertilizante para las plantas que tengamos en casa, en el jardín. Como es muy concentrado, lo van a reducir una parte de este líquido, ¿sí? De este lixiviado, por 10 partes de agua. Es decir, un vasito de lixiviado son 10 vasitos de agua. Ahí lo armamos en un balde, en un recipiente, y se lo tiramos o pulverizamos a las plantas que le van a servir de nutrientes, ¿sí? Esta es la opción 1 de compostera hogareña. Lo podemos tener hasta en un balcón si no tenemos patio, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿para qué me va a servir esto?
lo que se produzca acá adentro, ese compost, que pasado 2 meses promedio, 3, se va a convertir en compost, en tierra fértil, y esos nutrientes van a servir a nuestras plantas para oxigenarlas, fertilizarlas, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar cómo llenar esta compostera y después pasamos a la otra, ¿sí? En esta compostera, primero, en la parte de la base, lo que tenemos que ubicar son los elementos secos, que se los conoce como secos. ¿Qué pueden ser? Yo tengo acá, por ejemplo, cartón, ¿sí? También, por ejemplo, hojas, ¿sí? Hojas secas de algún arbolito, quizás algún vecino tenga arbolitos, o tenemos parque y tenemos pasto. Si ese pasto lo dejamos secar y ese pasto nos sirve para armar de base. Por ejemplo, yo acá voy a poner hojas trituradas, ¿sí? Cuanto más trituremos, más rápido se va a formar el compost. Bien, ponemos una base de no más de 2 centímetros de elemento seco. Bien, entonces tenemos acá aproximadamente 2 centímetros de elementos secos, ¿sí? Bien, también puedo poner el cartón, yo lo corto en pedacitos, también es un elemento seco, ¿sí? Si no tenemos esto, por ser la primera vez, también le podemos poner tierra, ¿sí? Que tengamos en casa, de alguna maceta, también le podemos poner tierra. Y ahora lo que vamos a poner son los componentes húmedos, ¿sí? Cuando hablamos de componentes húmedos estamos hablando de residuos orgánicos vegetales. Recuerden siempre que para el compost no se utilizan residuos animales, ¿sí? Entonces, podemos poner, yo tengo acá para que vean, estos son hojitas de puerro, tengo acá cáscara de calabaza, de zanahoria, ¿sí? Restos de manzana, también cáscara de naranja, y acá hacemos un parate. Los cítricos, ¿sí? No hay que abusar de ellos en el compost porque le cambian el pH y los vuelve muy ácidos. Entonces, si tenemos un compost muy ácido, no le hace bien a nuestras plantas. Entonces, se puede poner restos orgánicos de cítricos, limón, pomelo, naranja, pero antes se recomienda dejarla secar. Es decir, le sacamos la cáscara, lo dejamos secar al sol, que en mediodía se seca, y después ahí lo cortamos en pedacitos, ¿sí? Y lo ponemos en nuestra compostera. También podemos utilizar cáscara de huevo, también es buena, la partimos, ¿sí? Y también algo, por ejemplo, a mí me gusta tomar té, usé el saquito de té, lo saco de la bolsita y ese té también sirve como compost. El mate, ¿sí? Yo acá tengo el mate, que dejamos de tomar mate. El mate sin edulcorante y sin azúcar. Esto es mate amargo, ¿sí? El que toma mate amargo en casa puede ponerlo al compost. Si no toma mate amargo, esa yerba no sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque el azúcar va a atraer a las hormigas. Entonces no queremos eso, que pase eso. Bien, entonces yo acá lo que hice fue, estas cáscaras que tenía en casa, las piqué. Acuérdense, hasta acá formamos un colchón de secos. Ahora vamos a formar un colchón de húmedos, también más o menos de 2 centímetros, ¿sí? Llenamos bien ese colchón. Tengo acá unos pedacitos también de tomate, cáscara de manzana, ¿sí? Formamos los 2 centímetros. Después voy haciendo como una lasaña, ¿sí? Un sanguchito de capas seco, húmedo, seco, húmedo. Por ejemplo, si no tengo más seco, puedo ponerle una capa de tierra, ¿sí? Y ahí lo llené. Supónganse que hasta acá llegué con los residuos que tenía en casa. Lo dejo así. Lo pongo en un lugar a la sombra, ¿sí? Un lugar que esté húmedo. Por ser la primera vez,
Puedo rociar un poco con agua si la tierra está muy seca, y si no, lo dejo así en un rincón del patio, ¿sí? O en el balcón, lo dejo así reservado, y cada 2 o 3 días lo que tengo que hacer es revolver, ¿sí? Revolver y revolver. ¿Cuál sería la función de esto? Que los elementos secos y los elementos húmedos entren en descomposición, ¿sí? Al entrar en descomposición aparecen unos pequeños microorganismos, ¿sí? Que son los que se van a transformar después en nutrientes de nuestras plantas, cuando esto esté transformado en compost. Eso por un lado. Por otro lado, no se asusten si cuando ustedes, pasado la semana, los 15 días, cuando vayan revolviendo esto, que es esencial en revolver y mezclar, y si le van agregando capas también, no se asusten si ven bichos bolitas, si aparecen lombrices. ¿Por qué? Porque hay dos formas de hacer compost. Uno es así, como lo hice yo ahora, y otra forma que sería el ideal, que el compost se hace mucho más rápido, es con lombriz californiana. Yo ahora no encontré ninguna lombriz en el patio de casa como para mostrarles. Después se los voy a pasar en un videito en el taller, en donde las lombrices se encargan de comer estos elementos orgánicos húmedos. Ellos se alimentan de eso, y la materia fecal de la lombriz es el humus, ¿sí? Es la tierra fertilizada y nutrida. Entonces, como las lombrices tienen alimento, se van a reproducir, y esto va a generar que el compost se haga mucho más rápido. Cuando se hace el compost, lo que hacemos es colocar en alguna parte un puñado de resto orgánico para que las lombrices vayan hasta allí a comer. La separo, el compost lo vuelco en las macetas, en la planta, donde quiera, y puedo volver a conformar la compostera. Si tengo un puñado de lombriz californiana, que se consiguen por internet, se compran en los viveros, ¿sí? También hay una red de compostaje en Argentina que las venden a bajo precio. Las pongo junto con el seco, ¿sí? Ponemos componentes secos, supónganse, miren, ahora yo tengo acá la tierra, pongo un poquito de hojas, ¿sí? Pongo hojitas, y acá pongo las lombrices californianas, y arriba le pongo el húmedo y hago la lasaña, como le digo yo, como hicimos hasta acá, ¿sí? Bien, esto lo voy a dejar, como dije, en un lugar que no le dé mucho sol, porque el sol si no va a hacer que mis residuos orgánicos húmedos se fermenten, y eso es lo que no queremos, ¿sí? Si aparece algún honguito, dejémoslo, que es normal, es un microorganismo, son organismos vivos que no van a ser dañinos. Dejemos que crezcan sin ningún problema. Y lo que sí, tenemos que ir controlando la humedad. Si nosotros agarramos un puñadito y apretamos y larga mucho líquido de lixiviado, hay que agregar componente seco y mezclar para que absorba esa humedad, porque si esto está muy húmedo no es bueno, ¿sí? No hay que regarlo, excepto si nosotros lo vemos muy seco, si no, solo los componentes y los elementos hacen su trabajo. Bien, entonces, si no le ponemos lombrices, muchas veces van a venir solas, y como tienen agujeritos pueden ingresar del jardín si está en el suelo esto. Y si no tenemos lombrices, esto se va a descomponer igual y el compost se va a hacer igual. ¿Qué va a pasar? Va a tardar más. Por ejemplo, si yo le pongo lombriz a este recipiente, en el lapso de 1 mes a 2 meses ya tengo compost. Si yo no le pongo lombrices, va a tardar quizás 30 días más, ¿sí? Ahora bien, pasamos al otro recipiente, ¿sí? ¿Cómo hacer una compostera de maceta con una botella de bebida, ¿sí? Esta es una botella, como les dije, de 1,5 litros, y yo lo que hice fue perforarla. Acá pidan ayuda, ¿sí? Si tienen una perforadora le pueden hacer agujeros más fáciles, o calentando un destornillador y haciéndole los agujeritos, o con una tijera, un cuchillo. Acá pidan ayuda en casa a un adulto para que les haga los agujeros, ¿sí? Entonces,
Yo acá ya tengo avanzado el trabajo en donde hice los agujeros en todo el lateral, agujeros en la tapita, y lo que hice fue abrir la tapa sin terminar de sacar. Lo que sé es la base de la botella, la abrí sin dejar de cortarla entera. Esto me va a oficiar de tapa, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hago acá? Acá necesito sí o sí un elemento que me sirva de filtrado, ¿sí? ¿Puedo usar de filtrado? Por ejemplo, papel tisú, ¿sí? Papel de rollo de cocina. Pongo el papel de rollo de cocina que me va a oficiar de filtro para que por acá salga lixiviado filtrado, ¿sí? Ahora bien, vamos a ponerle elemento seco. Vamos a hacer el mismo proceso, el sanguchito, el mismo proceso, ¿sí? Más o menos 2 centímetros, un poquito más. Y después vamos a ponerle elementos húmedos, ¿sí? Vamos a llenar de húmedo, de húmedo, de húmedo. Podemos seguir haciendo el sanguchito con más cartón u hojas, ¿sí? Le podemos poner hojas, ¿sí? De vuelta a los húmedos. Y también le puedo poner, si quiero, un poco de tierra. Una vez que termino de llenar esto, ¿sí? Hasta donde yo quiero, o tengo. Bien. Acá sí vamos a tirar un poco de agua, ¿sí? O rociar un poco de agua para humedecer un poco, ¿sí? Bien. Y esto lo tapo. Ustedes dirán ahora, ¿cómo puede ser esto de maceta? Ahora les muestro, ¿sí? Vamos a agarrar cualquier maceta grande que tengamos en casa, ¿sí? Y si la tenemos con planta, también se puede utilizar. Yo acá tengo una, por ejemplo. Esta es una maceta enorme que tengo en casa. Y lo que vamos a hacer es, en un costado de la planta, hacer un hueco, ¿sí? Hacer un hueco y enterrar nuestra botella, ¿sí? Esperen que no van a ver. Y enterramos nuestra botella. Nuestra botella tiene que estar cubierta más o menos 3/4. La enterramos, ¿sí? Yo ahora no lo voy a hacer porque me va a llevar mucho tiempo. Pero la enterramos hasta 3/4, ¿sí? De botella. Cuando regamos la planta también mojamos la botella y no hay ningún inconveniente. Lo que va a tener de bueno esto es que cuando emite el lixiviado, automáticamente esos nutrientes los va a absorber mi planta. Y si yo tengo lombrices, las lombrices, cuando se coman toda la tierra fértil, todos los residuos orgánicos que hay aquí adentro, van a pasar a la planta y también me van a abonar y fertilizar la planta. Ahora bien, pasado más o menos 30 días, si ustedes pusieron lombrices dentro, van a retirar la botella con mucho cuidado y van a ver que se les va a formar el humus. Ese humus o ese compost lo van a poder tirar a las plantas para fertilizarlas y abonarlas, ¿sí? Como ya tengo el agujero en esta planta, vuelvo a poner la botella vacía y vuelvo a hacer el mismo proceso. Entonces, en forma automática vamos a tener compostadas, ¿sí? Y abonadas todas nuestras plantas de jardín. Podemos hacerlas en botellitas más chiquititas si las macetas son más chicas, las de 500, ¿sí? Las de medio litro que hay. Hacemos mini composteras en macetas y piensen ustedes que si tienen en casa todas las plantas con mini composteras, estamos generando abono que nos ahorramos de comprar y a la vez estamos reciclando, ¿sí? Tengan en cuenta que el 50% de los residuos que generamos en nuestros hogares se pueden reutilizar, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a reducir, a reciclar, a reutilizar, vamos a reducir muchísimo la cantidad de residuos que se generan, ¿sí? Entonces, es importante separar los residuos
Porque si metemos todos los residuos juntos en la bolsa y los sacamos, eso es basura. Pero si separamos, hay muchos que se pueden reutilizar y se pueden dar un nuevo uso. Fíjense, ¿alguno de ustedes sabía que los residuos de vegetales podíamos utilizarlo para generar abono de nuestras plantas? Espero que sí, y si no, bueno, lo están aprendiendo. Y el fin de este video es que puedan poner en práctica esto que les enseñamos, ¿sí? Nos vemos.